debemos caminar, debemos hablar como que si Jesús fuera nuestro acompañante siempre, como que vamos del brazo del Señor Jesús. Esa va a ser la medida para que tú te comportes bien, para que tu vestimenta sea como una decente, ¿verdad? Como una hija de Dios, no así alborotada, ¿verdad? Porque eso es totalmente contrario, sino que bonitas, decentes, como que si Jesús fuera a la par de nosotros, ¿verdad? Nuestro vocabulario y todo debe estar como que agradándole a mi acompañante, que es el Señor Jesús. Entonces, nuestro valor no está basado en las posesiones, ni en nuestras riquezas, ni en la belleza física, pero es un valor que surge de nuestro interior, que se refleja en nuestro exterior, obviamente, de un corazón lleno del amor de Dios que busca bendecir a los demás con su comportamiento y con sus palabras. Valiosa, ¿por qué creen ustedes que somos valiosas? ¿Alguien que quiera participar ahorita? Valiosa, ¿por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de dar vida. Ajá, sí. Porque valemos la sangre de Jesucristo. Exacto. Otra característica por la que somos valiosas. Fuimos creadas por Él, ¿verdad? En Génesis 1:27 dice que a imagen y semejanza de Él, varón y hembra los creó. Entonces, ese es un valor que nadie nos lo puede quitar, porque fuimos creadas por Dios a imagen y semejanza suya. Ayuda idónea para el varón, según Génesis 2:20-23. ¿Pero qué es una ayuda idónea? Dice que de toda la creación el Señor no encontró nada apropiado, nada acorde al varón que había formado. Y con sus mismas manos hizo la primera cirugía en la historia y de la costilla de Adán formó a la mujer. Pero con un propósito, ¿verdad? Para que fuera la compañera ideal del hombre, una ayuda, un apoyo necesario, una asistencia en la realización de una tarea. ¿Y se recuerdan cuál es la tarea que el Señor nos encomendó en Génesis también? ¿Alguien que haya escuchado enseñanzas de Carlitos? Sojuzgar la tierra. Ajá, sojuzgarla. Multiplicarnos. Y llenarla, ¿verdad? Llenar la tierra. Entonces, solito Adán no hubiera podido. Necesitó a su ayuda idónea para poder cumplir esa tarea que Dios le encomendó. Entonces también fuimos compradas con la sangre de Cristo, mencionabas, Karin. Perfecto, eso también nos da un valor que nadie puede pagar. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ese es el versículo 10. El libro de Proverbios concluye con un poema centrado en las características de una mujer virtuosa, cuyo valor, dice, sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas y valiosas. La mujer virtuosa, sus pensamientos, sus deseos más íntimos, su vocabulario, sus hechos, se basan en normas morales elevadas. La mujer que conoce sus emociones, sabe cómo utilizar su razón, su entendimiento, para poder moderar todas sus emociones. Dicen que las mujeres somos muy emotivas, ¿será cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Somos muy emocionales. Es parte de la naturaleza de la mujer, ¿verdad? Pero una mujer virtuosa sabe tener el equilibrio entre sus emociones y cómo actuar, cómo moderar esas emociones. Porque hay unas que son así bien rascadas, dijeran unas por ahí, otras que son más tranquilas, pero la mujer virtuosa va a poder utilizar su razón para moderar todas esas emociones. Recuerdo muy bien una anécdota, ¿ya? Que es un testimonio de una persona, la mamá de una de mis cuñadas. Ella no conocía a Cristo,
Cuando mi hermano se casó con mi cuñada, ella estaba empezando su andar en Cristo. Entonces a ella es de un carácter así bien volado. Y entonces muy temperamental. Su vocabulario pues era del mundo, ¿verdad? Por decirlo así. Y ella después, cuando ya hizo su decisión por Cristo, seguirle y amarle y obedecerle, ella nos contaba un testimonio así en una cena. Y decía, fíjense que yo cuando los conocí, no entendía cómo hablaban, hasta me aburrían cómo hablaban ustedes. Pero, y cada vez que yo oía a Betty, que era mi mamá, decía, "Ara, pero qué bonito habla", y todos la escuchan. En cambio, yo doy gritos y gritos y nadie me quiere obedecer, nadie me quiere escuchar. Entonces, ella comentaba de que una de sus tareas fue que cada día apuntaba en un cuadernito las veces que perdía el control de sus emociones y, por ejemplo, que era muy gritona. Entonces, apuntaba las veces, hoy 1 de febrero, y apuntaba hoy, una vez, 2 veces. Dice que el primer día llenó la página del chequecito de que se había descontrolado con sus emociones, pero esa fue una tarea y un compromiso de ella de querer cambiar. Y llegó el día en que en ese cuadernito donde ella iba apuntando, eran 2, eran 3, era 1, hasta que ya no se descontroló. Entonces, el Señor, eso es lo que espera de nosotros, que seamos virtuosas, que nuestros pensamientos más profundos, nuestros deseos más profundos, nuestro vocabulario, nuestras acciones, y todas que se basen en las normas morales que Él pide. Pero depende mucho de nuestra decisión y de nuestro compromiso para poderlo lograr, ¿ya? Porque esa era la forma de vida de ella, era lo único que conocía, y así venía, ¿verdad? Desde casa. Pero fue decisión propia y logró lograr su objetivo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser unas mujeres virtuosas? La intimidad y relación con Dios es la clave para todo en la vida. En mi matrimonio, en mis amistades, mi trabajo, todo se basa en la intimidad y la relación que yo tenga con el Señor. La clave para ser virtuosa es cuánto tiempo yo le dedico a Dios a escucharlo y cuánto tiempo yo le dedico para hablar con Él. Leer, estudiar y obedecer la palabra, la Biblia, es así como conocemos lo que Él pide y espera de nosotros. Dejemos que Él nos hable. Si dejamos que Él nos hable, vamos a aprender. Él nos enseña ahí a través de su palabra acerca de sus mandatos y estatutos. Su manual de vida para alcanzar la virtud de corazón y ser una mujer sabia conforme a su palabra. Las claves principales para poder llegar a ser una mujer virtuosa es la dependencia de Dios. ¿Qué tan dispuesta estoy a intimar y tener una relación estrecha con el Señor a través de la lectura, el estudio y la obediencia de su palabra? Porque es la forma en la que Él me habla a mí. Pero tenemos la otra clave, que es la oración. Yo hablo con Él, ¿verdad? Es como hablar con tu mejor amigo. Así, no hay, bueno, sí, se habla al Padre por medio de Jesús en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, en un orden tal vez sí, pero tú le puedes expresar todo lo que tú quieras y como tú quieras. No importa si uno dice, "Ay, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir?". Él sabe, Él te conoce, pero lo que Él espera es de que hagamos estas dos cosas: intimidad con Él, una relación estrecha con Él a través de la lectura, el estudio y la obediencia de su palabra y de la oración. Dios quiere, bueno, la oración es hablar con Dios
pido su dirección, le cuento cómo soy, cómo estoy, aunque él ya me conoce. Y le pido su guía, le pido su perdón primero, su guía y la fuerza para poder ser mejor cada día. A través de la oración logro esa sensibilidad para escuchar su dirección, ¿verdad? Dios quiere definitivamente lo mejor para nosotras. Como mujeres, ya dijimos, somos valiosas, creadas por Él, con un propósito de ayuda idónea para nuestros esposos. Valemos la sangre de Cristo. Nos dio el privilegio de dar vida, dijiste, ¿verdad, Miguel? Que es otro propósito del Señor para nosotras, ¿verdad? Pero su palabra es la guía de cómo llevar una vida conforme al corazón de Dios. Su palabra. Ahí encontramos, ese es el manual para que podamos crecer espiritualmente y la oración para tener una comunicación constante. ¿Qué pasaría si en nuestro hogar no hablamos con el esposo o no hablamos con los hijos? Qué feo sería, ¿verdad? Cada quien, puros robotitos ahí, y haciendo lo que saben hacer y lo que quieren hacer. Pero tenemos esa libertad, ¿verdad? De nosotros poder, en cualquier momento, tenemos la libertad de tomarnos la palabra del Señor. Ahora ya la tenemos aquí, ¿verdad? En el teléfono, que en lugar de pasar ahí 3 horas en Facebook o en otra red, dediquémosle un tiempecito al Señor, ¿verdad? Para ver qué es lo que Él nos dice y que Él nos está marcando ahí el camino para que nosotros sigamos y lleguemos a ser virtuosas como Él lo espera. Y la oración, que es la otra clave, porque con ella logramos esa sensibilidad de verdad, ¿verdad? Cuando tenemos algún asunto bien, así bien, de los que nunca faltan, ¿verdad? De que tenemos que buscar la dirección de Dios, uno donde sea y como sea, tenemos que buscar y pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para poder actuar como tú quieres en esta situación que se me presentó, ¿verdad? Cuando nosotros le buscamos, Él siempre está atento y está presto para escucharnos y para ayudarnos también, pero tenemos que buscarle nosotros. El compromiso a una vida virtuosa es realmente importante para cumplir con el propósito de Dios aquí en la tierra. Como mujer, como esposa, como madre, como hija, como amiga, como hermana. Bueno, tenemos muchos papeles, ¿verdad? Que cumplir. Y solamente con la ayuda del Señor vamos a poder llegar a ser esa mujer virtuosa que en su valor no tiene comparación, ¿verdad? Dice que sobrepasa grandemente al valor de las piedras más preciosas y más valiosas, ¿verdad? Entonces, me recordaba de unos de los textos de Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Qué directo, ¿verdad? Duro y al tobillo. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y el otro versículo es, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Entonces, pidámosle al Señor, mis hermanas, a que con su ayuda y con el interés que nosotros tengamos, lleguemos a ser esas mujeres virtuosas, que vamos a bendecir a nuestra familia primero y a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Cuando yo de niña, pues de niños nosotras siempre tenemos a alguien que admiramos, ¿verdad? Sea familia o un personaje en la televisión, que es lo peor, ¿verdad? Pero porque nosotros deberíamos de ser la influencia principal y el ejemplo principal para nuestros hijos. Yo miraba, mi mamá era maestra de escuela dominical, fue mi maestra de escuela dominical de la clase de los chiquititos. Mire, ella tenía la capacidad del Señor para captar la atención de nosotros, los niñitos. Yo desde chiquita me quedaba así,
Y yo crecí pensando que cuando quería quería ser grande, quería parecerme a mi mamá. Entonces, que el ejemplo que nosotros demos a nuestros hijos sea el de, wow, de verdad, mi mamá es tan diferente, tan especial, que yo quiero, cuando sea grande, ser como mi mamá, ¿verdad? Ese creo que es el mejor regalo que nosotros podemos recibir, escuchar de nuestros hijos, que las niñas o los niños quieran ser como papá y mamá, ¿verdad? Que demos buen ejemplo, que seamos, que lo que digamos lo respalden nuestros hechos, ¿verdad? Porque tristemente a veces se dice unas cosas, pero se actúa de otra manera. Tenemos que ser congruentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, el valor de nuestro es bien especial. El Señor nos dio capacidades muy importantes y muy puntuales, como amas de casa, como mamás, como esposas. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser las mujeres virtuosas, valiosas, de la que habla Proverbios 31:10. ¿Lo podemos leer todas juntas? Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa. ¿Lo leemos todas juntas? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo quise investigar ahí lo que costaba un diamante. ¡Wow! No, hasta pena me dio ver el precio. Después, porque depende del tamaño, ¿verdad? O después me fui a otras piedras preciosas, la esmeralda, el zafiro, y wow, sí cuesta un dineral. Y aquí nos está diciendo de que somos una mujer virtuosa, es mucho más valorada que cualquiera o todas las piedras preciosas. Que el Señor nos permita ser de verdad mujeres virtuosas, que impactan vidas dentro de casa y fuera de casa, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga y nos ayude, y recordemos que para poder ser valiosas y virtuosas tenemos la clave principal, que es leer, estudiar, obedecer la palabra y la oración. Que el Señor las bendiga. ¿No se escuchan? ¿No te escuchas, Sonia? Nadie puede quitarle la pausa a su micrófono. Nadie puede, ustedes. No. ¿Al de Sonia? ¿Sí? No. Vamos a ver. Abajo, Sonia, tenés una barrera cuando topas ahí, cuando tocas, está el microfonito al lado izquierdo. Bueno, en mi teléfono me sale al lado izquierdo. Allá llegó la ayuda idónea. Gracias. Ahí está, ¿no? Ay, lo volvió a poner. Ajá. Fíjense que el otro asunto que estaba pensando de ayuda idónea, y un ejemplo que se me vino, Sí, fue de una articulación, de ayuda idónea. ajá. Ya se te Hay escucha, una Sonia. parte del hueso que es así, convexo, y el otro es cóncavo, así, ¿verdad? Y así es como se forma una articulación. Esa es la Ujú. ayuda idónea de la que habla la Biblia, como yo soy la ayuda idónea de mi esposo, como una articulación.
con algo convexo y algo cóncavo. Y se Qué bonito. unen para ya armar el movimiento. Entonces me gustó porque también es un buen ejemplo para eso, para la ayuda Es idónea. cierto. Es un buen ejemplo. Ay, no. ¿Dónde ¿Aló? está? Sí, aló. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Ya puedo hablar? No. No sé, ya, ¿me Sonia. escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Ah, vale. Sí, Muchas gracias. De verdaderamente estamos muy agradecidas realmente porque el Señor te usó y fue una palabra bien fuerte que recibimos el día de hoy a través de ti, Elsie, ¿verdad? De saber el valor que tenemos ante el Señor. Es muy grande el valor porque nos ha puesto en diferentes funciones. Él nos ha puesto un propósito general a la mujer y especial a cada persona. Y lo importante, las claves que tú dijiste, ¿verdad, Elsie? ¿Verdad? Que la clave número 1 que nos diste dice, la relación con Dios, ¿verdad? Que debemos de leer su palabra, y la segunda, que es la oración. Que la oración es cuando nosotros nos estamos en nuestro lugar íntimo, ¿verdad? Y platicamos con Él, ¿verdad? Y le pedimos perdón, le pedimos guianza. Y como dijiste, también le pedimos guianza, también le pidamos esa fuerza para seguir, ¿verdad? En esa guianza que nos va a dar. Qué lindo eso, de veras, no lo había visto tan claro como lo estoy viendo hoy. Así es que esa es mi observación, Elsie. No sé quién más quisiera agregar o preguntar algo. Yomi levantó la mano. Yomi. Sí, Yomi. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Sí, Yomi. Sí, que realmente escuchando a él, sí me vino a la mente una parte de mi vida anteriormente, y realmente el Señor en su misericordia me habló bastante a través de un concepto también que yo escuché en ese tiempo de lo que es una virtud, y el concepto que yo tenía era tener una disposición constante para hacer el bien. Entonces, realmente, ahorita que escuchaba a él, sí, definitivamente el Señor eso es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros estemos dispuestas también a darnos por los demás, porque de esa forma realmente es que vamos a ir alcanzando esa virtud que el Señor quiere de nosotras, definitivamente, ¿verdad? Y también me gustaría compartirles este mismo versículo de Proverbios 31:10, en la versión que yo tengo, y aquí dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Aquí no dice quién me hallará, ¿quién dará con ella? O sea que es algo difícil de encontrar, ¿verdad? Y dice, su valor excede al de las piedras preciosas. Realmente, y cuando él sí decía ahorita que cuando ella se puso a investigar los precios de esas piedras, ¿verdad? Son altísimos, y aquí en esta versión dice que excede a todas, o sea, o sea que es un precio incomparable definitivamente. Entonces, decía, es que el Señor nos da ese valor, verdaderamente nosotros tenemos que estar dispuestas entonces a hacer el bien, a hacer lo correcto, a ser realmente esas mujeres que Dios nos está llamando en este versículo, ¿verdad? Porque yo decía en un tiempo también, pero eso es algo difícil de alcanzar, ser virtuosa, ¿verdad? Pero realmente ahí en el Señor, Él nos da las armas, ¿verdad? Y como decía también Él, sí, ¿verdad? La lectura, la oración, esa relación íntima con el Señor es la que nos va a ir ayudando realmente a alcanzar esa virtud que Dios ya nos dio, pero que nosotros tenemos que trabajarla, ¿verdad? Para alcanzarla cada vez más. Esa es mi aportación, mis hermanos. Amén. Gracias, Yomi. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir? Yo creo que Claudia quería. ¿No has visto a Claudia? Sí, realmente, sí, a mí me encantó la parte esa de los puntos que necesitamos realmente para ser esa mujer valiosa, ¿verdad? Y como primer punto es leer su palabra, estudiar su palabra, obedecerla y orar. Y orar es platicar con Dios, ¿verdad? Pero realmente para mí lo primordial, esos puntos todos son muy importantes y básicos, pero
si no empezamos por leer, como dijo él, sí, no vamos a saber qué es lo que Dios demanda de nosotros como mujeres para poder ser valiosas, no solo para nuestro esposo, sino para nuestros hijos. Como dijo él, sí, que nuestros hijos quieran ser como nosotros, que quieran, que más que nosotros darles consejo y hablarles con palabras, hablarles con nuestra forma de actuar. Ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y vamos a actuar de la manera de Dios, a la manera de Dios, solo leyendo su palabra, ¿verdad? Y dice que la Biblia es como una espada de doble filo que discierne nuestros pensamientos y transforma nuestro ser. Entonces, querramos o no querramos, en el momento que nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, ese cambio, esa transformación se da porque lo dice su palabra. Entonces eso me encantó a mí. Solamente. Qué bueno, gracias a Dios. Karin dice que quiere tomar la palabra. Sí, Cari. Sí, leyendo, me pareció interesante la parte de la apariencia, el que debemos estar bien física, o sea, internamente y respetarlo físicamente. Y leía el versículo 25, donde sigue hablando de la mujer virtuosa, y me gustó donde dice, fuerza y honor son sus vestiduras, Ujú. y se ríe de lo porvenir. No sé si yo lo estoy interpretando bien, o sea, pero dice que la mujer virtuosa demuestra honor con su vestimenta, y fuerza, o sea, como fuerza, no sé si está bien interpretado como valentía, y que tiene esa fuerza para seguir luchando por su familia, que aquí lo enfoca mucho en la familia, ¿verdad? Ujú. Y se ríe de lo porvenir, o sea, cuando dice se ríe de lo porvenir, está confiada en el Señor, y lo que venga definitivamente va a estar bien siempre que estemos bajo su palabra, ¿verdad? Bajo sus estatutos. Y me pareció muy interesante este versículo, ¿verdad? Eso quería compartir, y que yo no lo había visto así, no lo había leído, creo yo, porque no me acuerdo haber visto antes esta parte, ¿verdad? Y es bien importante, me bendice mucho. Eso Sí, quería compartirles, y no sé si está bien interpretado o no, para que me corrijan si acaso no. Dijo, sí, Cari. les bendiga. Fuerza y honor. Sí, es valiente y decidida. Ujú. Y sí, se ríe por lo porvenir porque está confiada en Dios, pero también en lo que ha hecho. O sea, ella es previsora. ¿Ah? Ujú. Según, ahora, si alguien más tiene que agregar ahí, también. Yo quería mencionar algo, me hizo pensar todo lo que estaban diciendo, y acerca de que el valor a veces también puede depreciarse o perderse, por decir así, en lo general. Entonces, me hizo pensar cuando decían acerca del estudiar, del, ah, del obedecer y de la oración, nos hace estar en el valor y no perder el valor, porque a veces las circunstancias te pueden hacer sentir culpables, o que hiciste algo mal, que algo te salió mal, y te puedes sentir como o desgastada o estresada o lo que sea, y puedes hasta pensar que has perdido el valor. Ujú. Y entonces me ponía a pensar que estas tres cosas que decías tenía sentido si continuamos buscando del Señor para permanecer en ese valor. Sí.
Bea, quería Bea hablar levantó la también. manita. Gracias, buenas noches a todas. Pues solo siguiendo con el tema de, por ejemplo, la vestimenta, ¿verdad? Que eh, yo creo que por naturaleza, ¿verdad? Las mujeres tendemos a, a ser un poco más coquetas, más accesorios, más cositas así, ¿verdad? Y una vez platicaba yo con una chica que era cristiana y la verdad es que ella se vestía con escotes y muy tallado y todo. Y cuando yo le hablaba me decía, pero mira, si a mi esposo eso es lo que le gusta. Me decía ella, ¿verdad? Y él hasta se siente orgulloso de ver. Entonces le decía, pero mira, pero no te da pena de ver que pues los hombres igual son hombres en general, ¿verdad? Pero es que eso es lo que a él lo hace sentir orgulloso. O sea, ella lo veía supuestamente bajo ese punto de vista, ¿verdad? Pero a lo que voy es que yo creo, o sea, realmente si fuéramos legalistas nos iríamos a ver cómo se vestían las israelitas, ¿verdad? Imagínense, estaríamos con los grandes vestidones y con los mantos y todo eso, ¿verdad? Y realmente lo que Dios ve también en nuestro corazón, ¿verdad? Ve en nuestro corazón y creo que es importante la comunión que tengamos con el Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo es el que nos redarguye también. Y son cuentos que de repente digamos, ay, no, yo pensé que yo estaba bien así, ¿verdad? O sea, no, si tú le pides y si le pedimos al Espíritu Santo su guianza de verdad, el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a redarguir de saber que por aunque el mundo nos diga que qué linda se nos ve la minifalda, que qué bonito el escote, que lo que querramos, pero no estamos dando buen testimonio de lo que es Dios en nuestra vida. Así que yo creo que sí es parte de la mujer virtuosa, ¿verdad? No solo llevársela y decir, ah, qué pila soy, sino que el Espíritu Santo en mí, y entonces no me va a afectar. No me afecta que aunque en mi entorno, al contrario, ¿verdad? Las patojas, las muchachas se vistan de X o Y manera, pero no me importa, porque realmente yo a quien estoy sirviendo es a Dios, ¿verdad? Y a quien tengo que agradar es a Dios, no al resto, y entonces estar firmes en eso, ¿verdad? Así que ánimo, mujeres virtuosas, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo. Sí. Dice que a mí me gustó mucho ese testimonio de la mamá de mi cuñada, porque yo sí la conocí así, como cuando empezó con andar con Cristo. Ella, su vestimenta era así como de escotes, minifaldas y toda la cosa. Bien maquillada, pero así muy exagerado. Su vocabulario. Y no le importaba delante de quién, ¿verdad? Y entonces me encantó cómo escuchó la voz de Dios y de ella misma salió. Irse, esa evaluación que se hizo de ir escribiendo en cada día, en un cuadernito, las veces que hacía lo que ella no quería ya hacer, pero hasta que logró, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? A cambiar esos aspectos de su vida. Y creo que el Señor hace todo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Tenemos que buscarle, que aprender qué es lo que Él espera de nosotras como mujeres virtuosas, como mujeres que ya conocemos de su palabra. Entonces, me gustó mucho ese testimonio y por eso es que me impactó bastante. Sí, Isabel, levantaste tu manita. Buenas noches a todas. Buenas Un noches. gusto estar con ustedes. A mí me impactaba la partecita que compartió Elsie, en donde dice que el valor surge del interior para afuera. Y a veces, pues yo lo he visto humanamente, digamos, en el mundo pasa lo contrario. La gente está acostumbrada a quererte poner un valor o un costo por lo que se ve aquí afuera, ¿verdad? Nos señalan o nos juzgan o por lo que está afuera, cuando realmente el Señor primero transforma adentro y luego exterioriza, ¿verdad? Y por medio o cómo lo hace, como tú lo decías, ¿verdad? Por medio de la lectura, el estudio, obedecer su palabra y la oración. No hay otra manera para poder sentir ese valor
no es la aprobación de un esposo, de un hijo, de un padre, es la aprobación del Señor, es el valor que el Señor nos da, pero empieza adentro para afuera, ¿verdad? Pero a veces entenderlo a mí en lo personal ha sido un proceso difícil, pero el Señor ahí está trabajando. Y Así hoy es. pues me lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Que ese proceso empieza aquí, ¿verdad? Y pues que un día se pueda ver totalmente afuera. Muy bien, gracias. Sí, el cambio empieza en la mente y en el corazón y después sale. Cuando se coloca a Dios en primer lugar, se produce un crecimiento espiritual integral, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros estemos dispuestas a entregarle al Señor nuestras funciones, nuestra vida completa, entonces Él con su bondad y su misericordia nos va ayudando día a día. Así como dice la palabra, ¿verdad? Que hasta que el día es perfecto, ¿va? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, en la medida que nosotros estemos dispuestas a escucharle por medio de su palabra, obedecerle y también hablar con él todos los días, ahí vamos a lograr esa sensibilidad para actuar como una mujer virtuosa, ¿verdad? Amén. Entonces, no sé ¿cómo terminamos, Sonia? Si ya se nos pasó el No tiempo. sé si estoy Leila, abierta o no estoy abierta. la Migui tiene ahí ¿Puedo algo que decir decir algo también. bien rapidito? Porque ya estamos sobre los 45. Fíjense Exacto. que mi hija ahorita tiene 11 años y empezaron en su clase con que aquella es gordita, aquella bajita, aquella... Y entonces se puso a hablar conmigo y yo le pedí dirección al Señor. Pero hay un punto donde yo sé que Dios me va a ayudar. Y cabal empezamos a mencionar a sus abuelitas, a sus bisabuelitos, y le decía yo, cerra tus ojos y recordá a tu abuelita, la mamá de mi esposo. ¿Qué recordás cuando me cantaba canciones? Y yo ya le tenía una foto donde le mostraba a ella y le decía, viste, lo que no recordás si fue gordita, si tenía manchas en la cara. ¿No recordás eso? Cerra los ojos, le decía yo, recordá a tu bisabuelito. ¿Qué recordás? La frase que decía que yo era la reina de la casa. ¿Te das cuenta? Le digo, y así recordamos a cada persona y hasta lloramos porque le digo yo, ¿cómo me vas a recordar a mí? Ay, como una mujer así, así. ¿Te das cuenta? No vas a decir, ay, era chaparrita, ya tenía. No, le digo yo, eso es lo de menos. Fue una enseñanza muy bonita que se las quería compartir porque la compartí con una mi amiga y me regresó un mensaje llorando y me dice, qué lindo, lo hice con mis papás y de veras que uno no recuerda la cara, el físico, nada. Pero que sí tiene razón de que uno se tiene que arreglar, eso también. Ajá. No está difícil. Exacto. Un balance. Un balance. Un Sí, balance. Qué Wendy. lindo. Solo que no se escucha, Wendy. Hola, buenas noches. Buenas Perdón, noches, Wendy. me perdí bastante mensaje. Voy a tener que escuchar la repetición si me hacen favor. Me pasan la grabación. Pero gracias, Ley, por compartir. Oíste, esto está súper valioso para los chiquitos, ¿verdad? Y les iba a comentar de que, como bien decía Isabel, que el cambio es de adentro para afuera. De adentro para afuera. Entonces, vamos a ver a gente que llega a la iglesia con minifaldas, con escotes pronunciados, pero aún así no les hagamos cara fea. Ah, sí, por supuesto. Es trabajo del Espíritu. Exacto. En la iglesia o en la casa, ¿verdad? O si invitamos a iglesia en el hogar o alguien así, ¿verdad? Porque sí me recuerdo de que yo sí era bastante legalista. Me sentía como un poco incómoda, ¿verdad? Cuando miraba que habían tal vez escotes o tal, y yo decía, ay no, pero ¿esta qué le pasa? ¿Por qué viene con esas apretadencias a la iglesia? Yo no era casada, ¿verdad? Pero yo decía, pone a los pobres solteros en pena, ¿verdad? Porque muy apretada se viste.
pero ahí sí que Dios está tratando con su corazón y Dios mira eso a ustedes y si a Dios le parece perfecto lo que está trabajando y las actitudes que ya está teniendo poco a poco, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Algo así, entonces seamos sabias también, ¿verdad? Con una palabra de una palabra buena, una palabra sazonada con sal, ¿verdad? Porque sí me recuerdo que antes sí eran como que muy al hueso, ¿va? Iban las señoras que tenían años de estar en la iglesia, e iban al hueso y le decían a la chava, pero ¿por qué te pusiste ese vestido tan apretado? Y la hacían sentir re mal, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tengamos la sabiduría y decir así como que Dios mira algo más que más en su corazón, ¿verdad? Que no solamente esas cuestiones físicas, ¿verdad? Solo eso quería comentar. Sí. Bueno, estamos con el tiempo y gracias a cada una por la participación, por los testimonios de Leila, por los testimonios que nos han mostrado y porque nos han dado más ejemplos, ¿verdad? Recomendaciones y consejos que creo que todas los vamos a guardar como un tesoro, porque cada una expresó de su corazón y creo también que el Señor a través de cada una ha hablado para que cada una aprendamos y realmente lo que hoy aprendamos lo pongamos en acción de nuestra vida espiritual en el Señor, ¿verdad? Así es que vamos a despedirnos por el tiempo porque queremos respetar el tiempo que te expresamos, ¿verdad? Y no queremos usar más, sino que al contrario ser bastante cumplidas en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, muy agradecidas con el Padre, con la participación de ustedes y por este tiempo tan hermoso que se nos ha permitido para aprender cada una de estas mujeres fieles. Y yo quisiera pedirles si alguien quiere apoyar con la oración de despedida, ¿verdad? Y si alguien quiere también una oración especial que la pongamos, que nos lo haga saber ahorita también. Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, Claudia, ¿tú quisieras despedirnos en oración, por favor? Amén, amén. Amén. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de podernos reunir para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Dios, que dejes a cada una en bendición en sus hogares. Señor, guárdales y siempre guíales a toda verdad, Señor. Pon el querer como el hacer para que cada una pueda buscarte, Señor, por medio de tu palabra, por medio de leer, de estudiar, de poner por obra esta palabra y de orar, Dios. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Bendecimos la vida de Elsie. Gracias, Señor, por cada una de las que están aquí presentes. Las bendecimos, Señor, con toda clase de bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, estamos despedidas, ¿verdad?